Hola a todos, hoy día tenemos la ayudantía número 4 del curso de diseño sismo resistente. Em, Dentro de las cosas que vamos a ver hoy día nos vamos a meter con registros tiempo historia no lineal, más que nada para que vean una manera relativamente simple de programarlo y de empezar a ocupar estos conceptos, ¿ya? Entonces, el primer problema que tenemos nos muestran un espectro elástico de pseudoaceleración de diseño al 5% que corresponde al lugar de emplazamiento de una estructura de 1 grado de libertad, donde nos dicen que su periodo nominal es 0,8 segundos, tiene una masa de 6.000 kilos y se puede considerar un amortiguamiento del 5%. Nos dicen que el código de diseño asume que en la región de aceleración es válida la regla de igual energía. Es decir, que mu es igual a 0,5 veces RI al cuadrado más 1. Y especifica que RI es igual a 5. Entonces nos piden, dado esto, determinar la resistencia mínima de la estructura, que debiera tener la estructura, digo, FI, determinar cuál será su desplazamiento de fluencia, su desplazamiento máximo UM y la resistencia F0 que debería tener la estructura en caso que se desee que no sufra deformaciones inelásticas, si no me equivoco. Creo que ocurrió esto. Que no sufra deformaciones inelásticas. Aquí está, déjenme bajarlo un poco. Ahí está. Que no sufra deformaciones inelásticas. Entonces, este es el espectro que tenemos nosotros. ¿Cómo lo vamos a partir? Nosotros podemos leer del espectro elástico para un periodo nominal de 0,8 segundos. Nosotros vamos a caer en esta aceleración, que es aproximadamente 0,9 g. ¿Ya? 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, por acá. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una aceleración de 0,9 g, quiere decir 8,829 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que la fuerza que se genera asociada a esa aceleración sería masa por aceleración, fuerza, ¿cierto? Entonces, 8,829 metros por segundo cuadrado por 6.000 kilos son aproximadamente 53 kilonewton que tendríamos ahí. Con eso tendríamos la fuerza elástica, F0, considerando que el RI va a ser igual a 5, nosotros tenemos que la fuerza de fluencia sería la fuerza elástica dividido en el RI. Entonces tendríamos los 53 kilonewton dividido en 5, aproximadamente 10,6 kilonewton sería la resistencia de fluencia, ahí, la fuerza de fluencia, digo. El desplazamiento elástico asociado a esto también lo podemos sacar de ahí. Nosotros tenemos que el desplazamiento asociado a esa fuerza lo podemos sacar como ¿se acuerdan de que el espectro de aceleraciones, de pseudoaceleración, es omega cuadrado por desplazamiento? ¿Cierto? Si pasamos para el otro lado, tenemos que desplazamiento es igual a aceleración dividido en omega cuadrado. Y tenemos el periodo. Entonces, lo escribimos de esa forma. A por el periodo al cuadrado dividido en 4 pi cuadrado. Tenemos la aceleración de 0,9 pi, g, la aceleración de gravedad. El periodo de 0,8 segundo al cuadrado dividido en 4 pi cuadrado nos va a dar 14,31 centímetros de desplazamiento elástico. Y el desplazamiento de fluencia sería de nuevo ese desplazamiento elástico dividido en R sub i. Nos daría el desplazamiento de fluencia que serían 2,86 centímetros. Con eso entonces, la ductilidad nos dicen que se cumple la regla de igual energía, por lo tanto podemos sacarla con mu igual a RI cuadrado más 1 dividido en 2, sería 13. Y por lo tanto el desplazamiento máximo que se espera es mu veces la deformación de fluencia. Por lo tanto, 13 por 2,86, 37,18 centímetros es lo máximo que deberíamos esperar nosotros en este oscilador. Y la resistencia que debería tener esta estructura para no sufrir deformaciones inelásticas es justamente esa, este es el espectro elástico de aceleraciones. Entonces, si nosotros le damos esta resistencia, la asociada a esa aceleración, esto no se debería pasar. No debiésemos necesitar un R. Por lo tanto, si nosotros le damos esa misma resistencia, por lo tanto, fuerza igual aceleración por masa, 53 kilonewton, no nos vamos a pasar de esa, no tendríamos deformaciones inelásticas y solo tendríamos la deformación elástica, dado que RI sería igual a 1 en este caso. Para el problema 2, ¿qué tenemos? Para el problema 2 nos muestra la respuesta de desplazamiento, sí, nos muestra la respuesta de desplazamiento elástica, en línea continua, que se ve ahí, ¿ya? Y también la inelástica, que es una línea continua con puntos, que se ve ahí.
¿cierto? Esto es un sistema de 1 grado de libertad y su masa igual a 10.000 kilos. Nos piden estimar el periodo natural del sistema, T sub n, el desplazamiento de fluencia U sub i, la fuerza de fluencia F sub i y la respuesta representar la respuesta inelástica del sistema en un diagrama trilogarítmico que es el que vemos acá. En este diagrama trilogarítmico tenemos en el eje X el periodo, en el eje Y la velocidad, y si se fijan, hay unas líneas diagonales donde aquí están unidades de aceleración y en sentido contrario tenemos desplazamientos. Entonces nosotros todas las respuestas del sistema podemos representarlas con puntos acá. Ahí les voy a mostrar. Como solución, nos piden primero el periodo natural del sistema. Nosotros tenemos como definición, el periodo es cuánto tiempo se demora en ir y volver, por así decirlo, en completarse una onda. Sí, una onda del desplazamiento. Entonces, si nosotros consideramos dos máximos locales, pueden ser estos dos, estos dos, estos dos, los que sean, podemos tomar la distancia entre esos dos puntos. Si tomamos la distancia entre este punto y este punto, tenemos 3 y 2,25, digamos, tenemos 0,8 segundos. Se demora en llegar de un máximo al otro máximo local, por lo menos, por lo tanto, nosotros podríamos estimar, dado que este es un sistema de 1 grado de libertad, que ese es el periodo del sistema. Después nos piden la deformación de fluencia. Entonces, si nosotros nos vamos a la respuesta de desplazamiento, nosotros vemos que a medida que la aceleración es baja, esta cosa no, este oscilador, quiero decir, no pasa de su esfuerzo de fluencia. Por lo tanto, no tiene por qué tener comportamiento inelástico todavía. Por lo tanto, va a portarse igual que el sistema elástico. ¿Cierto? Entonces esta cosa no alcanzamos a ver, pero va subiendo y bajando elásticamente y de repente en cierto punto se separa. Nosotros podríamos decir que ahí. Entonces, si vemos esa parte y vemos qué desplazamiento fue, vemos que es aproximadamente 1,25 centímetros. O sea, cuando el oscilador se desplaza de 1,25, si se fijan, el elástico volvería a bajar y el inelástico se sigue desplazando. Son distintos. Por lo tanto, desde ese punto nosotros podemos considerar que se activó la respuesta inelástica, por lo tanto tenemos la deformación de fluencia. Em, para llegar a la fuerza de fluencia que nos piden, la fuerza de fluencia Fi, nosotros podemos darnos una vuelta por la pseudoaceleración de fluencia asociada a ese desplazamiento. Entonces, si nosotros tenemos que la aceleración, espectro de pseudoaceleración, ¿cierto? Es omega cuadrado por desplazamiento, y nosotros nos vamos al de fluencia, tenemos omega cuadrado por el desplazamiento de fluencia, pasamos esto, nos vamos a pasar que la pseudoaceleración de fluencia va a ser 0,079 g. Por lo tanto, la fuerza de fluencia va a ser masa por aceleración. Entonces, A sub I por M serían 7.711 newtons. Si queremos después graficar esto en el diagrama trilogarítmico, en la respuesta de fluencia, nos faltaría sacar la pseudo velocidad de fluencia, que sería omega por desplazamiento de fluencia, 9,82 centímetros por segundo. Entonces, si se fijan acá, podemos, el periodo era 0,8 segundos. Marcamos esta línea que se ve acá prácticamente, la línea roja, para arriba. Después nos vamos, por ejemplo, hacia la izquierda, con la pseudo velocidad de fluencia, 9,82. Prácticamente había, ¿cierto? Porque esto es logarítmico. Y nos quedamos en este punto. Si ustedes se fijan entonces en esto, si vamos a leer hacia la derecha, que es los desplazamientos, vamos a estar aproximadamente entre 1 y 2 en la mitad, pero esto es logarítmico, entonces 1,25, que si se fijan es el desplazamiento de fluencia que acabamos de calcular. Y si después nos vamos a leer, por ejemplo, la aceleración, tenemos que 0,05, 0,06, 0,07, 0,08 más o menos, 0,07, algo así, que es nuestra aceleración de fluencia, 0,08. Entonces, esa es la gracia del diagrama trilogarítmico, asocia estas tres cosas, todas estas cosas que hablamos, digo. Para el problema 3 nosotros tenemos un sistema elastoplástico perfecto de 1 grado de libertad, con un periodo de 1,5 segundos, una masa de 3.500 kilos y un amortiguamiento del 5%. Y nos dicen que está sujeto al registro del centro. Nos piden estimar la fuerza de fluencia F sub i, analíticamente el desplazamiento de fluencia U sub i, estimar el desplazamiento máximo U sub m
y determinar analíticamente la ductilidad de desplazamiento mu. Con eso entonces, nosotros tenemos la respuesta de desplazamiento, donde aquí tenemos el tiempo y aquí el desplazamiento en centímetros, ya de menos 14 o sea, de menos 10, digamos, 12 hacia prácticamente 8 centímetros. La fuerza restauradora que se genera en el sistema, esto es elastoplástico, entonces por eso vemos que se topa en las fuerzas de fluencia, ¿cierto? Si nosotros tiramos una línea acá, se me perdió la línea. Ahí está. Si tiramos una línea acá, tenemos la fuerza de fluencia, tanto positiva como negativa, que es la máxima a la que puede llegar el sistema. Y aquí tenemos la relación fuerza-desplazamiento, donde tenemos, si graficamos desde el desplazamiento y la fuerza normalizada, la fuerza dividido en la masa, es para que nos dé en unidades de G. Nosotros partimos del cero. Siempre estas cosas se miden o sea, desde las condiciones basales, en este caso cero. Entonces, si partimos del cero, pum, partimos de este punto. Este punto empieza a subir, bajar, tal vez está en el rango elástico todavía, uy, y de repente nos pasa el rango inelástico. Y puede volver a bajar, entrar al modo inelástico y así. Entonces, del gráfico fuerza-desplazamiento que tenemos nosotros arriba, podemos sacar de nuevo que la fuerza, este es el del fuerza-desplazamiento, más bien dicho, este de aquí. Si nosotros miramos cuánto es la fuerza máxima normalizada que se generó, que es más o menos acá, es 0.035 aprox. 0.035 en unidades de G, que es la fuerza de fluencia dividido en la masa. Serían 34,34 centímetros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la fuerza de fluencia, si la multiplicamos por la masa que tenemos del sistema, 3.500 kilos, nos va a dar 1.2 kilonewton. El periodo se puede sacar como 2pi por la raíz de la masa dividido en la rigidez, ¿ya? Por lo tanto, podemos, em, al revés, digo, nosotros queremos sacar la fuerza de fluencia, eso es el desplazamiento de fluencia, perdón. Eso es una rigidez por el desplazamiento. Para sacar esa rigidez, nosotros podemos sacarla a partir del periodo, que es 2pi por la raíz de m dividido en k, siendo k la rigidez y m la masa. Entonces, por eso hacemos este paso. Sacamos la rigidez primero, 61.410,87 newton por cada metro, y por lo tanto el desplazamiento de fluencia, según esta relación, sería la fuerza de fluencia dividida en la rigidez. Lo sacamos, tenemos 1.96 centímetros. El desplazamiento de fluencia. Si nos vamos a leer el gráfico, entonces, miren, si nos vamos a leer el gráfico, lo sacamos analíticamente, pero ahora lo vemos. Nosotros teníamos acá, aprox, ahí está. ¿Dónde está el cero? Acá. Nosotros íbamos subiendo en desplazamiento. Vemos desde qué punto, ahí más o menos, en este punto entró la fluencia. Si bajamos acá, tenemos 0, 1, poquito menos que 2, digamos, 2 prácticamente. Si vemos que cuánto fue lo que calculamos, fue 1.96, que es eso, ¿cierto? Em, el desplazamiento máximo que vemos de toda esta historia de desplazamiento, nosotros lo podemos sacar acá. Veamos a la izquierda y a la derecha, ¿cuál es más grande? Tenemos este punto de acá, que es aproximadamente menos 10, menos 11, menos 12 punto algo, menos 12, digamos. Y a la derecha tenemos 5, 6, 7, un poquito menos que 8. Entonces tenemos 8 centímetros o 12 centímetros. Claramente 12 punto algo centímetros es más grande. Lo podemos medir, también lo podríamos medir aquí. Si vemos el desplazamiento acá, ahora sí. Si vemos el desplazamiento, ¿cuál es el más grande? Aquí de nuevo llegamos a 12 punto algo, casi 13. Si lo vemos por arriba, llegamos a 8 prácticamente, para que vean que estas cosas hablan de lo mismo. Entonces lo que sacamos fue que el desplazamiento de máximo, perdón, m, un sub m, vendría siendo 12.5 centímetros. Si queremos sacar la ductilidad de desplazamiento, sería el desplazamiento máximo dividido en el desplazamiento de fluencia, que lo sacamos ambos, por lo tanto nos daría una ductilidad de desplazamiento de 6.38.
O sea, este oscilador se desplaza máximo 6,38 veces más que su fluencia, que su desplazamiento de fluencia. Ya. La siguiente parte. Problema bilineal. ¿Cuál es la gracia de esto? Em, Aquí nos piden, vamos a mostrarle el código, pero se pide construir una rutina en MATLAB o Python para calcular la fuerza y la rigidez de un material que tenga constitutiva bilineal. Como input, esta rutina debe recibir la rigidez inicial, la rigidez postfluencia, la tensión de fluencia, el desplazamiento actual en el punto que estoy parado, ¿cierto? Y un vector con los valores relevantes de la historia. Ahí le muestro. Pero para este material, los valores relevantes de la historia son el desplazamiento en el paso anterior y la fuerza en el paso interior. Como output, esta rutina debe entregar la fuerza, la rigidez y un vector con la historia de desplazamientos y fuerzas. Ya. Y nos piden probar esta función en este siguiente material bilineal, que se considera un material de rigidez inicial 200 gigapascales, una rigidez por fluencia de 30 gigapascales, una tensión de fluencia de 400 megapascales y que está sometido a los siguientes ciclos, que son los mostrados aquí en la figura. Em, Grafique la tensión versus tiempo, rigidez versus tiempo y la relación fuerza de formación. Y es esto de aquí. Entonces tenemos una cosa que está descansando en cero. Como desplazamiento crece a 0,002 en negativo, después crece un poco más, cada 0,002, si fijan, va aumentando. Son ciclos así. Y va subiendo y después llega a cero de nuevo. ¿Ya? En tiempo en verdad es lo mismo, nosotros le ponemos cualquier unidad de esto de tiempo. Ya, ¿cómo vamos a hacer esto entonces? Vamos a implementar esta función a partir de la solución del modelo bilineal. Entonces, ¿cuál es la gracia del modelo bilineal? Yo estoy parado en... Voy a poner un punto aquí. Está muy grande. Aquí está. Yo estoy parado en cierto punto. Digamos que en el inicio. Inicialmente quiero decir estoy En el... Aquí déjame ponerlo en rojo. En rojo. ¿Se ve? Ya, se ve. Ya. Yo estoy parado en cierto punto. Entonces, em, a este punto le van a poner una fuerza. Se le indica una fuerza, ¿cierto? Tenemos cierta fuerza que digamos que nos lleva el punto desde aquí. Uy, ahora sí. Nos aplica una fuerza y con la rigidez que tiene nos lleva este punto al siguiente punto. ¿En qué se basa el modelo bilineal? Nosotros asumimos que la fuerza en la que estoy, la fuerza en el tiempo y, es igual a la fuerza en el tiempo anterior más la rigidez por la diferencia de desplazamientos. Entonces, en este punto, por ejemplo, la fuerza que tengo en este punto, que sería acá, es igual a la fuerza del punto anterior, que en este caso sería cero, más la pendiente o rigidez por la diferencia entre el desplazamiento de este punto y el de este punto, que en este caso sería este punto acá, D. Entonces, perdón, igual K sub E por este desplazamiento. Eso hace todo el rato el comportamiento bilineal. Perdón, se asume el comportamiento lineal. Que la fuerza en el paso en el que estoy es igual a la fuerza anterior, más la rigidez por la diferencia de desplazamientos entre estos dos pasos, como concepto. ¿Ya? Y la rigidez, por lo tanto, sería la rigidez elástica. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, digamos que el punto estaba acá, me agregaron una fuerza que me hizo moverme hasta acá, hasta este punto? Si yo digo este criterio, que la fuerza es igual a em, la fuerza anterior más la rigidez por la diferencia de desplazamiento, me va a dar que la fuerza, voy a tirar una línea, que la fuerza estaría por acá. Y esa fuerza es más grande que la fuerza de fluencia. O sea, este oscilador no debiera haber seguido ese camino hacia arriba. Ahí está. No debiera haber seguido desde acá hasta allá arriba. Tendría que haber subido hasta acá y después avanzado por esta línea, por la rigidez por fluencia. Por lo tanto,
este código bilineal, o la solución de este método es siempre asumir comportamiento lineal. Yo saco esto. Yo saco esto, que tengo este punto se me deformó hasta acá. Verifico si es que la fuerza asociada a este punto es más grande que la fuerza de fluencia. Y esto es lo de aquí. Si la fuerza en el paso actual es mayor que la fuerza de fluencia más, incluso, miren, a ver, dámoslo de otra manera. Aquí está. Este punto debería haber seguido por acá, asumiendo un desplazamiento, ¿cierto? Se me generó un desplazamiento. Es todo esto que estamos haciendo en base a desplazamientos, más bien dicho. Yo desplazo esta cosa y como tiene cierta rigidez, se genera cierta fuerza. Entonces, si yo desplacé este punto hasta acá, digamos, el camino que debería haber seguido debería haber sido este. Pum, y llegamos hasta acá, digamos. Yo voy a dejar acá, miren, para que vean que tenemos el mismo punto, por así decirlo. Entonces, la fuerza que yo debería haber generado es esta de aquí, la asociada a acá, ¿cierto? Y no la de acá. Entonces, ¿qué hace este código? O esta solución, quiero decir. Si es que la fuerza en la que estoy parado es más, si la fuerza en mi punto, digamos que estoy acá, es más grande que la fuerza de fluencia, que sería esta, más esta rigidez, la pendiente post-fluencia, más la diferencia de desplazamientos entre este punto y la fluencia, quiere decir que me pasé, po. Me pasé. Esta fuerza debería haber sido esta y no la de acá. Entonces corrijo. La fuerza, si es que sucede lo anterior, la fuerza entonces debería ser la fuerza de fluencia más la rigidez post-fluencia por el delta de desplazamientos superiores a la fluencia. Y la rigidez de mi punto en el que me estoy moviendo va a ser la rigidez por fluencia. Y esto podría haber sido para abajo. A mí me podrían haber impuesto este desplazamiento, digamos, que me debería llevar hasta este punto. Y no hasta este punto, por así decirlo, si siguiéramos con esta línea. Si siguiéramos con esta línea, digamos. Ahí. ¿Ya? Me debería haber llevado hasta acá, no hasta acá. Entonces, esto de abajo es exactamente el mismo código que arriba con los signos cambiados. Dicho eso, déjame borrar las líneas. Ya. Entonces, esto es la base para el método bilineal. Esto es lo que se hace todo el rato. Se asume que me muevo en una recta y después se verifica si es que caí en la nueva recta o no. Prácticamente eso. Si es que caigo dentro del método de la parte elástica, no corrijo nada y si es que me pasé, se corrige. Por lo tanto, nos vamos a los códigos. Los códigos tenemos acá. ¿Dónde lo tengo? Problema bilineal. Acá está. ¿Ya? Vamos a construir primero, vamos a aplicar esto que hicimos. Entonces construimos la forma del pulso. La forma del pulso la teníamos acá. Era, partíamos del 0 al 2 por 1000, 2 menos 2 por 1000, digo, 4 menos 4 6 menos 6 8 menos 8 0. Y es lo que tenemos acá. 0 2 menos 2 4 etcétera. Y esto divide en 1000, claramente. Armamos un vector con estas cosas y armamos la forma del pulso. Aquí lo tengo, x más k, ¿dónde está k? Igual 1. Ya. Armamos un vector que van a ser los tiempos, x, ¿ya? Con una pendiente unitaria. Entonces, si vemos, bueno, ahí les muestro cuando corramos. Ajustamos los máximos y los mínimos, asumiendo que el tiempo máximo de este vector va desde 0 al 1. Se generó, ¿ya? Entonces voy a poner que el tiempo máximo va a ser un segundo. Entonces ajustamos los máximos y los mínimos y eso. Estos pulsos no lo vamos a hacer entre este punto, este punto, este punto, este punto, etcétera. Necesitamos muchos puntos dentro. Entonces, como nos dice acá, vamos a considerar un incremento de la deformación unitaria de 0,0002. Vamos a ir subiendo ese vector, que nos lleve con muchos puntos por todo,
todo este recorrido. ¿Ya? Eso lo hacemos con esta parte del código. Densificación de valores. Entonces, con ese delta, sacamos el vector de desplazamientos interpolado, por así decirlo. ¿Ya? Entonces teníamos los puntos máximos en los tiempos t, los puntos máximos, por así decirlo, los peaks, en el vector EP. Vamos a interpolar con este vector, que es un vector que va desde el cero hasta el final, con este delta tiempo, que se saca a partir de esta densificación, delta de deformaciones, digo, y interpolamos linealmente. Después definimos el material. En este caso lo vamos a hacer con una estructura, por así decirlo, del Octave, que nos deja guardar al tiro las cosas dentro de un material, de un objeto M, por así decirlo. Entonces le ponemos la propiedad M.K inicial, ¿cierto? La rigidez elástica, 200 gigapascales, M.rigidez por fluencia, K sub P, 30 gigapascales, como nos decía el enunciado, y su fuerza de fluencia M.fi de 0.4 gigapascales. Entonces, armamos entonces el vector que tiene los, las fuerzas, armamos un vector de ceros que vamos a guardar las fuerzas ahí, y un vector con puros ceros que van a tener las rigideces, para saber en qué punto estamos parados. Em, Eso. Y el estado actual, o sea, la condición inicial, quiero decir, de este oscilador, vamos a partir en fuerza cero. Sí, fuerza cero. ¿Cierto? Fuerza cero, desplazamiento cero. Entonces, recorremos las distintas deformaciones que le vamos a imponer a nuestro oscilador. Entonces, una variable i que va a ir desde uno hasta el largo del vector de deformaciones. Y en cada punto, entonces, la rigidez en el punto en el que estoy y la deformación va a ser lo que me entrega una función que se llama fk bilineal, que toma como input el estado actual, el estado anterior y el material. Para no pasarle mucho parámetro acá, por eso se hizo el material, M. Y M contiene a m.ki, m.kp, m.fi. Nos vamos entonces al fk bilineal. Esta función evalúa la rigidez tangente, que es la rigidez en el punto que estoy, dado el desplazamiento que me impusieron, y el vector de estado de un material con constitutiva bilineal en base al vector de estado anterior y a las propiedades del material. El input es el desplazamiento actual, U, el estado, el vector de estado anterior, fuerza, deformación y fuerza. El desplazamiento anterior, claro, ahí está. U sub A, el desplazamiento anterior, F sub A es la fuerza anterior. M es esta estructura de datos que contiene la información del material. Yo le podría haber puesto lo que quiera, pero como tenemos estas tres cosas, le ponemos esas tres cosas. La rigidez inicial, M.KI, rigidez por fluencia, M.KP, y tensión de fluencia, M.FI. Y el output de esta función es, como nos pidieron, la rigidez actual del punto en el que estoy evaluando, el vector de estado actual, deformación y fuerza, y la fuerza actual. UF, sí. Ya. Entonces, se asume comportamiento lineal elástico, como les comenté. Entonces, miren, si nos vamos acá, aquí está. La deformación actual, el vector de estado, el primer elemento, la fuerza actual, vector de estado, segundo elemento. ¿Ya? Asumo que la rigidez es la rigidez elástica. Entonces, la fuerza tiene que ser la fuerza actual más la rigidez por la diferencia de deformaciones entre el punto en el que estoy menos el desplazamiento que me pusieron U. Si es que yo me pasé, aquí está, se verifica criterio de fluencia. ¿Cuál es FI? Es M.FI. ¿Cuál es U sub I? Es FI dividido en K. Por tensión dividido en rigidez. La rigidez por fluencia es M.Kp. Entonces nos preguntamos, ¿mi fuerza es mayor a la fuerza de fluencia más la rigidez por fluencia por la diferencia de desplazamientos que tenemos acá, en esta parte de acá? O sea, yo estaba, digamos, en chuta, este punto. Me agregaron un desplazamiento de
esto. Por lo tanto, si sigo, asumo que estoy dentro del comportamiento lineal elástico, esta cosa me debería llevar por esta pendiente. Voy a ponerlo acá. Lo voy a poner en rojo también. En rojo, aquí. Ya. Ese desplazamiento me debería haber llevado por acá. Chuta, me pasé. Bueno, para que vean cómo funciona esto. Este punto me debería haber llevado hasta acá, más o menos. Si hubiese seguido con la rigidez elástica. ¿Ya? Está ahí, digamos, ajustemos un poco. ¿Ya? Me pusieron este desplazamiento. Si yo hubiese seguido por el camino lineal, me habría llegado hasta allá. Por lo tanto, mi fuerza debería haber sido mirar al eje Y. Ahí, más o menos. Aquí debería haber estado mi fuerza, que sería mi fuerza, debiese ser. em, Vámonos al revés. Me pusieron este desplazamiento. Mi fuerza estaría acá, cuando en verdad este punto debería estar acá. Entonces, mi fuerza actual la calculo como la fuerza en el paso anterior más esta diferencia de desplazamiento, delta U, delta sub I, por así decirlo, menos delta I menos uno, ¿cierto? Esta diferencia de desplazamiento por esta rigidez más mi fuerza actual me debería dar este punto. Entonces verifico si es que ese punto, esta fuerza, es más grande que la fuerza de fluencia que haber seguido este camino de acá, que es lo mismo que haber seguido este camino y después este otro camino hacia ese punto. Verifico si es que la fuerza que calculé antes es mayor a la fuerza de fluencia más la rigidez post-fluencia por esta diferencia de desplazamiento entre el desplazamiento que me están pidiendo y el desplazamiento de fluencia. Ojo, no el desplazamiento actual, desplazamiento de fluencia, que es lo que está acá. D sub i menos d sub i latina menos d sub y. Si es que es así, entonces mi fuerza, corrijo mi fuerza. Tiene que ser esta de acá y no esta de acá gigantesca. ¿Ya? Pero esa es la idea. Y eso es lo que hace el código. Entonces, si ustedes se van al código, déjenme borrar las cosas para no dejar sucio. Ya. Si ustedes se van al código, esto es lo que hace acá. Si mi fuerza es más grande que la fuerza de fluencia más la rigidez por fluencia por la diferencia de desplazamientos entre lo que me están pidiendo y el desplazamiento de fluencia, corrijo mi fuerza. eh, Corrijo mi fuerza. Y si es que hubiese sido al revés, si me voy para la parte negativa, también tengo un if con eso. Si es que f es igual a menos f y etcétera, corrijo mi fuerza y corrijo mi desplazamiento. Termino el código, ¿cierto? Entonces, mi estado es el desplazamiento en el que quedé y la fuerza en la que quedé. Y eso es el código. Ve un paso de esto. Entonces, si nos vamos de nuevo al problema bilineal, eso hice. Para cada punto de este vector de desplazamientos, para cada punto que me estoy moviendo dentro de este vector de desplazamientos, le aplico el desplazamiento a mi oscilador y ocupo la función bilineal para ver dónde estoy parado. Con qué rigidez estoy parado y con qué estado. Em, Eso. Entonces, con eso después podemos graficar la historia. Y si graficamos esto, entonces más o menos rápido, debiésemos ver algo así. Vamos a ver la figura uno. Figura uno. Historia de formación. Déjame mover esto acá, para acá. Tenemos la historia de formación, acuérdense, que va de 0 al 2, menos 2, 4 menos 4, 6 menos 6, 8 menos 8, 0. A lo largo de un segundo. Esto en verdad, ya que estamos viendo cosas estáticas no dinámicas, da lo mismo el tiempo que podríamos haber considerado. Podría haber sido 0,1 segundos, 1000 segundos, da lo mismo. Esto lo pusimos nosotros. Lo que importa es el desplazamiento. La historia de fuerzas, entonces, nosotros si graficamos el vector F que obtuvimos, vemos aquí. Estamos acá, llegamos a 0,4 gigapascales. Recordemos,
Vamos a ver el enunciado un poco. Nos dicen que la rigidez postfluencia, bueno, la rigidez inicial es de 200, o sea, muy para la pendiente, ¿cierto? La rigidez postfluencia es de 30, notablemente menor a eso. Y la tensión de fluencia son 400 megapascales o 0,4 gigapascales. ¿Ya? Entonces, vemos la historia de fuerza. Vamos que llegamos hasta 0,4, justo, hasta menos 0,4. Después vamos subiendo. Acuérdense que estos son puros puntos. Subimos, 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 subimos. Llegamos hasta 0,4. Y realmente nos pasamos. Por lo tanto, se activa el comportamiento inelástico y tenemos otra pendiente, fuerza de deformación. Y nos movemos con otra pendiente hasta este punto que parece que nos piden bajar. Volvemos a bajar con la rigidez elástica. La rigidez elástica, 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 elástica. Y de repente llegamos al que se obtiene la deformación de fluencia. Cambiamos de pendiente hasta que volvemos a subir y así. ¿Ya? Entonces, si vemos después la historia de rigideces, lo mismo. Vemos que acá estamos todo el rato moviéndonos con la rigidez elástica, ¿cierto? Hasta este punto más o menos. Uy, claro, aquí se activó justo, llegamos hasta 0,4. Si nosotros hiciéramos un zoom ahí, se activa un poquito la rigidez inelástica. Una cosa numérica. Si nos vamos ahí, claro, ahí parece que ese punto justo lo activamos. Déjame volver, grid autoscale, grid, grid access. Ahí está. Y autoscale. Y ahí está. De nuevo. Ya, se activa un poco acá, pero estamos en la parte elástica, 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 y realmente a partir de este punto activamos la inelástica. Entonces, boom, baja la rigidez a 40 gigapascales en vez de 200. Y así. Si nos vamos después entonces a la historia de fuerza de formación, tenemos algo así. Partimos desde el cero, nos vamos moviendo hacia arriba y hacia abajo, de repente entramos en este punto, empezamos a bajar, etcétera. Siempre uno sigue esto con el camino de rigidez elástica y rigidez inelástica. En este caso porque es bilineal. Tenemos que llegamos, no sé, podemos medir acá de una deformación máxima de 0,8, que es lo que nosotros impusimos, ¿cierto? Pero se desarrolla una fuerza máxima de casi 0,6 gigapascales, una tensión máxima, digo. Y eso es el código bilineal. Tenemos aquí. Tun, tun, tun. Ya, y aquí después se repite el ejercicio haciendo esto con un delta de desplazamiento mucho más chico. Entonces, para encontrar esto más discreto, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo debería haber sido esto. Vemos que no se activa en ese punto, sino que con todos estos miles de puntos, damos acá y solo se logró una mejor precisión en la estimación de las rigideces, al haber hecho esto con más puntos. Con eso estamos por esta parte. Déjame ver quién la muestra ahora. Problema bilineal le mostré. Ya. Ahora vamos a ver entonces. Aquí está. Ya. Ahora nos vamos a pasar al archivo. Respuesta tiempo historia no lineal, que es este de acá. Todos estos códigos ustedes los van a tener. ¿Cuál es la gracia? Nosotros vamos a hacer una, como lo dice, respuesta a tiempo historia no lineal. Hemos hecho respuestas a tiempo historia antes, pero lineales, con un oscilador elástico. Con las ecuaciones típicas y los métodos de integración hay varios, ¿cierto? Ahora vamos a ocupar algunas consideraciones no lineales. Para eso entonces, tenemos un registro que es el de Viña el Salto del... Acá está. Registro con muchos historias de aceleración, si no me equivoco. Sí, de aceleración. Están en una matriz, pero van hacia la derecha, de izquierda a derecha, y todas las líneas hay que ir completándolas. Entonces tenemos el vector, la matriz más bien dicho de aceleraciones, U sub g, lo cargamos, sacamos las dimensiones de esta matriz y la aplanamos, le hacemos un reshape em, para que no haga un vector con todas estas cosas para el lado. ¿Ya? Va a quedar guardado en U sub g. Vamos a ocupar un delta t, que es el que se está ocupando del registro, de 0,005. Graficamos el registro. Esto lo voy a partir a correr al tiro incluso porque es medio lento.
Graficamos primero el registro con la función graphRec. Esta función graphRec, si es que no se la he mostrado, se la muestro ahora, pero grafica un registro de aceleraciones en su extensión total. También calcula su intensidad de áreas normalizada y el registro en su zona fuerte. Nos entrega todas esas cosas. La zona fuerte del registro, como hemos conversado, se define entre el 5% y el 95% de su intensidad de áreas. ¿Qué hay que entregarle a esta función? El registro de aceleraciones en unidades de G y el delta t, que es el intervalo de tiempo para los datos del registro. Y estos códigos, lo repito, se los vamos a dejar. ¿Qué entrega? ¿Dónde parte la zona fuerte en el 5%? ¿Dónde termina? Y eso, son claros. Posición del inicio y término de zona fuerte del registro. Eh, ya, esto no lo voy a mostrar acá en detalle, pero calcula la intensidad de área, que es lo que vimos la vez pasada. Y calcula em, este vector de la intensidad área normalizada. Es para saber cuándo se alcanza el 1%, 2%, etcétera. ¿Ya? Calcula el, lo más cercano, más bien dicho, al 5%, porque como estos son cosas discretas y no continuas, no puedo encontrar exactamente cuándo se alcanza el 5%. Entonces, esto encuentra el tiempo donde es lo más cercano, y T1 al 5%, encuentra el tiempo 2 más cercano al 95% y grafica. Esto es lo que entrega esta función, GraphRec. Aquí está. Entrega la aceleración, chuta, se me corrió eso, pero es por el tilde, el registro de aceleración, que va desde 0 hasta 0,30 y algo G, es más o menos lo esperado. O sea, esperado, vemos que no hay errores, que no hayamos tenido, no sé, pues 30 G o 0,0001 G, para cachar que estemos trabajando con algo lógico. Vemos el PGA en 0,35 G a los 69,15 segundos. Aquí se grafica la intensidad de áreas y la duración significativa. Este gráfico de acá es la intensidad de áreas normalizada. Por eso va de 0 a 1, donde uno se alcanza el 100%. Entonces aquí se alcanza el 5%, los 50 y algo segundos. em, y después al final se encuentra el 95%. Acá, más o menos a los 60 y algo segundos, digo, 70, digo. Y aquí se grafica la zona de aceleración, los registros de aceleración solo en su zona fuerte, que es entre los poquito más que 50 segundos por acá y entre acá donde ya empieza a terminar, que es esto de aquí. Donde aquí de nuevo volvemos a ver el PGA y el periodo. ¿Ya? ¿Por qué sacamos esta cosa? Estábamos con, ¿qué código estábamos? Aquí está. Ya. Graficamos. El registro. Esto, si se fijan, es súper lento. El código. Entonces vamos a truncar el registro y vamos a ocupar solo el registro desde cero hasta cuando termina la zona fuerte. Porque vamos a asumir que la respuesta máxima de lo que sea que estamos buscando está dentro de la zona fuerte. Entonces no necesitamos seguir integrando eh, después de la zona fuerte, después de acá, digamos, porque sé que probablemente la respuesta máxima va a estar por acá, po, ¿ya? Y de nuevo, tampoco puedo partir desde esta parte del registro en vez de cero, porque esta no es la condición inicial. Aquí ya el oscilador tiene cierta inercia y todo, y no sería lo mismo. No estaría bien. Ya. Truncamos el registro desde cero hasta donde se alcanza el 95% de la intensidad de áreas, al final de la zona fuerte. Sacamos un nuevo vector de tiempos y definimos. Vamos a ocupar esto con un periodo del oscilador de 0,5 segundos. Vamos a ocupar una masa unitaria. La frecuencia angular es 2pi partido en t. La rigidez es omega cuadrado por m. La frecuencia angular al cuadrado por la masa. La razón de amortiguamiento al 5%. Y el amortiguamiento de los osciladores, como siempre, nu por el desplazamiento, la amortiguación, digo, razón de amortiguamiento por 2 por m por omega. Entonces calculamos primero la respuesta elástica en el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar esta respuesta elástica para comparar con los códigos no lineales con r igual a 1, que tienen que dar lo mismo. ¿Ya? Entonces lo ocupamos para comparar. Lo hacemos con lo mismo que hemos hecho en la otra ayuntía, graficamos la respuesta elástica y la vamos a ver acá. Aquí está la respuesta elástica. Aquí está. Tenemos máximo prácticamente 7,14 centímetros de desplazamiento a los 70, algo segundos. Fíjense dentro de la zona fuerte.
y graficamos desde cero hasta el final de la zona fuerte, po. Y aquí encontramos el máximo. Si hubiésemos sabido que aquí era el máximo, parábamos acá a integrar, pero obviamente no sabemos. Ya, pues esta es la respuesta elástica. Después calculamos la respuesta inelástica en el tiempo. Y eso lo vamos a hacer para cuatro valores de R. R igual 1, 2, 4 y 8. R igual 1, según lo que vimos de la respuesta elástica, todo tiene que ser una respuesta elástica. R igual 2, 4 y 8 ya son respuestas inelásticas, obviamente. Entonces, vamos a armar una matriz con todos los desplazamientos, que va a ser ceros, n tiempos, ¿cierto? Esto es el vector de tiempos, y hacia el lado, ¿cuántos casos vamos a tener? Los casos de R, 4 en este caso, ¿ya? Largo de este vector. Em, sí, las fuerzas van a ser desde cero, su puro ceros quiero decir. Respuesta, el largo de la cantidad de puntos de desplazamiento que tengo, de tiempos, digo, y un vector. Y entonces, partimos por el primer R, R igual a 1. El desplazamiento máximo, perdón, el desplazamiento de fluencia tiene que ser el desplazamiento máximo, el del espectro, por si, el espectro, perdón, el registro de respuesta lineal, lineal. Entonces ahí sacamos el desplazamiento máximo que, como vimos, son 7,14 segundos, ¿ya? Ese es nuestro desplazamiento máximo. Entonces, para cada uno de estos osciladores, el desplazamiento máximo lo vamos a definir como, el desplazamiento de fluencia, digo, lo vamos a definir como el desplazamiento máximo dividido en R. Entonces, el primero vamos a tener 7,14 centímetros dividido en uno, o sea, elástico. Después 7,14 dividido en 2, 7,14 dividido en 4, 7,14 dividido en 8. ¿Ya? Entonces, esta cosa, si nosotros tuviéramos nuestro, a ver, lo tengo acá. Si este fuera nuestro oscilador, y aquí fijamos los 7,14 centímetros, perdón, el primero se va a activar justo acá. O sea, ese desplazamiento máximo va a ser su desplazamiento de fluencia, por lo tanto va a entrar todo el rato en rango elástico. Para el segundo, definimos que el desplazamiento de fluencia va a ser la mitad del desplazamiento máximo que medí, ¿cierto? Ya, la mitad del desplazamiento máximo que medí. eh, y después, aquí está. Voy a tener que el tercer oscilador va a ser el desplazamiento de fluencia, va a ser un cuarto de esto y después un octavo de esto. ¿Ya? Con lo que vimos del octave. Acá está. Para R igual 1, 2, 4 y 8. Entonces nos pasamos. Desplazamiento de fluencia entonces para cada R va a ser el máximo dividido en R. La fuerza de fluencia va a ser la rigidez por el desplazamiento de fluencia. Su rigidez elástica va a ser K. Su rigidez por fluencia va a ser un 5% de K. Esto lo podríamos cambiar. Su fuerza de tensión de fluencia va a ser la tensión de fluencia que acabamos de calcular. Y ocupamos entonces, para integrar, vamos a ocupar la diferencia central no lineal. Podríamos haber ocupado Newmark no lineal. Ambas cosas están acá. Una función Newmark no lineal, que es igual a un tiempo historia no lineal, ¿cierto? Con los parámetros que tiene ahí. Utilice la función fk bilineal, que acabamos de calcular antes, para saber en qué punto estoy. Y pucha, acá está. No me voy a ir al detalle acá. Y después la integración diferencia central. También ocupa la función fk bilineal para saber en qué punto estoy parado, ¿ya? Y después define más cosas de la función bilineal. Perdón, de la función de diferencia central. Son dos maneras de integrar. Ocupamos eso entonces. Para cada R sacamos la tiempo historia no lineal según diferencia central o Newmark. Terminamos, guardamos los máximos y graficamos esta respuesta inelástica para cada R. Entonces aquí lo tenemos. Para cada R tenemos acá la respuesta elástica. Acuérdense, aquí tenemos la respuesta elástica.
El primero, con R igual 1, tiene que ser prácticamente igual. No va a ser exactamente igual porque los métodos no son iguales, ¿cierto? Son métodos numéricos, acuérdense, tenemos ciertas tolerancias, pero debe ser prácticamente igual. Entonces tenemos máximo de 7.143 a los 70 segundos y aquí tenemos máximo 7.146 a los 70.7 segundos. Ok, esto es para R igual 1. Seguimos para R igual 2, donde el desplazamiento partía a los, ¿cuántos centímetros? A los 7 centímetros, ¿cierto? Desplazamiento de fluencia, perdón. Vemos acá que para un oscilador con R igual 2 desarrollamos un desplazamiento máximo de 5.7, para un R igual 4 de 5.8 y uno para R igual 8, 6.46. ¿Ya? Entonces fíjense cómo van trabajando distinto a medida que definimos el oscilador no lineal. Y con eso tenemos esta parte. Claro. Problema lineal, Newmark. Ya. Entonces, raya para la suma. Nosotros lo que quiero que acuerden y entiendan mucho es cómo funciona el problema bilineal. O sea, cómo asumimos resolverlo. ¿Ya? Que asumimos primero un comportamiento lineal y corregimos en caso de que nos pasemos de la respuesta lineal que deberíamos haber tenido. Esta obviamente es una de muchas maneras de solucionarlo, pero con esa solución podemos programarlo de manera relativamente simple. La siguiente parte que vamos a ver, ya que alcanzamos, sí, aquí lo tengo, son algunos espectros de normas. ¿Ya? Era el otro. Aquí está. Algunos espectros de normas tenemos acá. Entonces, mostrarle un poquito como relativamente en vivo, cómo sacarlos. Obviamente uno se puede ir equivocando en ciertas cosas, pero para que vean más o menos dónde puede encontrar uno estas cosas. ¿Ya? Entonces, para una obra de importancia normal, ubicada en zona sísmica 3 y sobre un suelo tipo 2 o B, nos piden determinar el espectro de diseño elástico, por lo tanto, R con el apellido que tenga, igual 1, para una razón de amortiguamiento del 5%, con el cual debería realizarse un análisis de tipo modelo espectral. ¿Ya? Lo vamos a hacer con los siguientes documentos o normas, lo que sea. Proyecto de NSH433, la 2369 del 2023, la 2745, la 3411, la ETG 1020 y el manual de carreteras. Ya vamos a comparar los espectros obtenidos. Spoiler, no da algo así. Para la 433, vamos a abrirla. Aquí tengo esto está en proyecto, claro, está en discusión ahora, pero el anteproyecto es la NCH433, diseño sísmico de edificios. Tenemos aquí, em, ya, aquí tenemos que encontrar el, el espectro, que si no me equivoco lo tengo aquí, sí, aquí lo tengo comentado. En el punto 6.3.5 sale el espectro de diseño. El espectro de diseño de pseudoaceleraciones determina la resistencia sísmica y la estructura, ¿ok? Tiene esta forma. Es un S por una sub 0 por un alfa, dividido en R asterisco, dividido en un factor de importancia. Esto está dividido, entonces pasa por acá. Entonces, fíjense, el espectro es un término S, que si no me equivoco depende del tipo de suelo. El A sub 0 depende de la zona sísmica. Alfa, que tiene esto, alfa tiene metido el periodo de la estructura, etcétera, dividido en R, ¿cierto? Y multiplicado por un factor de importancia. Casi siempre los espectros en general tienen relativamente una forma así. ¿Ya? Y los valores de el factor de importancia y la subcero se determinan de la forma estipulada en 6.2.3. Alfa, lo que les dije acá, depende para cada modo de vibrar y es 1 más 4.5 del el periodo natural del sistema dividido en el periodo del suelo. Esto tiene metido el suelo también para ver la resonancia. Elevado a P dividido en 1 más el periodo del sistema en el periodo del suelo al cubo. ¿Ya? Y el factor R se determina de la siguiente manera, pero vamos a ocupar R igual 1.
¿ya? Y los tipos de suelo nos dicen ¿dónde eran? Aquí está, T sub 0 y P, parámetros relativos al tipo de suelo de fundación de la tabla 6.3. De tabla 6.3 según 4.2, ya. Nos vamos a la tabla 6.3, acá está. Nos dijeron que para un tipo de suelo 2 o B. B, por lo tanto, es igual 1, T sub 0,03, T' si es que entra 0,35, N igual 1.33, P igual 1.5. Y aquí están, ¿ya? Aquí tenemos el espectro es esto, el alfa es esto. Aquí tenemos la tablita del tipo de suelo y aquí tenemos los parámetros. Es igual 1, A sub 0 igual 0,4G, R igual 1, factor de importancia igual 1, T sub 0 igual a 0,3 segundos, P igual a 1.5, N igual 1,33. Por lo tanto, entramos a graficar. Hacemos el periodo entre 0.05 hasta 2, ¿cierto? Graficamos el alfa, que es esta ecuación de acá, 1 más 4.5 por Tn dividido entre 0 al P, Tn siendo esto, claramente, dividido en 1 más Tn dividido entre 0 al Q. Por lo tanto, el SA va a ser em, S por A sub 0 por alfa dividido en R dividido en I. Y nos da esto de acá. En unidades de G lo estamos sacando. ¿Qué nos dio la unidad? En la sub 0 que estaba en G. Ojo siempre con eso. Graficamos entonces acá. El espectro de la NSH433 nos da más o menos un máximo de 1.15 G. Y eso. Después nos vamos a pasar a la 2369-2023. 2369. Hoy tengo el proyecto acá. Esperen. 369, 23, 3. Aquí está abajo. Déjame abrirlo. Aquí está. Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales. NSH 2369-2023. El espectro, lo voy a buscar acá. Espectro, espectro normativo, aquí está. Aquí nos da la definición de los distintos parámetros que vamos a tener, pero el espectro de diseño es este. El espectro de diseño, según el periodo horizontal, para el periodo horizontal, ¿cierto? Dirección horizontal, es 0,7 veces un factor de importancia, otro espectro, dividido en R y multiplicado por este término que escala según el amortiguamiento. 0.05 dividido chi, dividido en la razón de amortiguamiento que ocupo a la 0.4. Y el espectro vertical es este, no lo vamos a ver ahora. El espectro de diseño, entonces, si se fijan, es, olvídense los números, un factor de importancia, algún término que depende de la aceleración del periodo del sistema, un factor R de reducción, y en este caso, corregir por amortiguamiento respecto al 5%. Este espectro de acá es el espectro de referencia que se llama. El espectro de referencia, lo dicen acá. Espectro de referencia horizontal definido en 5.4.2. Y aquí está. El espectro de referencia de nuevo, si se fijan, es casi igual que el de la 433. Sigue la misma forma, pero es 1.4 por S por A sub 0 por este término, que es el mismo que el de la 433. Pasamos entonces. Aquí está ya. El de la 2369-2023, de nuevo, es este el espectro de referencia, este el espectro de diseño. Nos piden el de diseño, ojo. Entonces sacamos los tipos, los parámetros, dependientes del tipo de suelo, que están un poquito más abajo. Mentira, más arriba, creo. No, mira a verlo mejor. Aquí está. Espectro de diseño para la siguiente dirección horizontal, TH, T sub 0, T 0. Aquí está. Tabla 5. Valor de los parámetros que dependen del tipo de suelo. Vamos a hacerlo para un suelo tipo B. Por lo tanto, S igual 1, T sub 0, 0,3, P igual 1.6, T1, 0,27. Y es lo que tenemos acá. Hasta llegamos, ¿cierto? No, no lo tengo acá, sí. Y aquí le saco un pantallazo para tenerlo guardado. Ya, aquí lo vamos a tener. Chuta, muy grande.
Acá. Ya, ahora sí. Ya, voy a tapar eso. Ahora sí. Entonces, para ese S igual 1, A sub 0,04, importancia igual 1, y aquí T sub 0,03 segundos, para el chi de 5%, y para un P de 1,6, que es los factores que necesitamos acá. Entonces aquí tenemos el, esto lo debería haber hecho al revés, creo. Aquí tenemos el espectro de referencia. Claro, aquí tenemos el espectro de referencia, 1,4 veces S por A sub 0 por este término de acá, que es 1 más 4,5 TH por T sub 0, etcétera, ¿ya? Para pasarlo al espectro de diseño, incluso lo voy a pasar así, mira. Ahora sí. Y corro para abajo, SA, este va a ser el espectro de referencia, ¿cierto? Y este va a ser el espectro de diseño. El espectro de diseño es 0,7 veces el espectro de referencia multiplicado por el factor de importancia, perdón, aquí está, por el coeficiente de importancia y dividido en R y multiplicado por 0,05 dividido en chi y eso multiplicado, o sea, elevado a Q 0,4, perdón. Ya, y de esto, que es constante, todo salvo el azul. Entonces, elegimos ahí, todo salvo el azul. Y corremos para abajo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a graficar. Aquí está, el espectro de diseño. Acá está. Que llegamos a 1,15 casi y bajamos. ¿Ya? Pero aquí lo tenemos graficado. Después nos pasamos a la NSH 2745. La NSH 2745, que es análisis y diseño de edificios con aislación sísmica, tiene su propio espectro que no tiene por qué ser igual a los otros porque los objetivos son distintos. ¿Ya? A pesar que la demanda, una cosa es la demanda que tengamos, que obviamente a la estructura le da lo mismo, no le va a preguntar al sismo con que, oye, ¿con qué norma fue diseñado? Sino que la demanda es la misma, puede ser la misma, digo, el diseño no tiene por qué ser igual porque los objetivos son distintos. Entonces aquí vamos a buscar el espectro. Esta norma es más corta, pero igual el espectro está en movimiento de diseño, no me acuerdo dónde estaba. Bueno, está un poquito más abajo, se nota rápido. Ya el espectro de la 2745 está un poquito más, aquí estaba creo. No, un poquito más abajo, no lo dejé marcado. Ahí está, espectro de diseño. Espectro de diseño para pseudoaceleración. Es un espectro, ahí lo van a ver, pero tipo Newmark Hall, donde tenemos una aceleración, una amplificación de esa aceleración basal, em, ¿cierto? Después baja entre ciertos periodos, somos esto, ¿cierto? Tenemos un plató, baja entre el periodo T sub C y T sub D con cierta forma, y después, si es superior a T sub D, baja con otra forma, ¿ya? Y este es el espectro de diseño. Ya, que tiene esta forma de acá, que es la de acá al lado, ¿ya? Estos parámetros de acá, si se fijan, el espectro depende de la forma. Necesitamos un periodo T sub A, T sub B, T sub C, T sub D, un valor A, un valor alfa A, un valor alfa B por B, un valor alfa D por D. Y los otros son T es el periodo de mi oscilador, estructura, lo que sea, y los otros son constantes. Esos valores de ahí se sacan de un poquito más abajo de la tabla, no me equivoco hasta el final, para el tipo de suelo, y me va a bajar, aquí está, últimamente, no, un poquito más abajo, aquí está, ya. Em, el espectro, aquí está, definición del espectro de diseño para suelos según 423, A, B, C y D, o 1, 2, 3, la clasificación anterior. Esto lo vamos a hacer para suelo tipo B. Por lo tanto, el periodo T sub A 0,03, T sub B 0,2, 0,54, T sub D 2, T sub B, si es que necesitamos, el último 10 segundos. Y el último, último, digo, 33 segundos. Alfa A
en centímetros por segundo cuadrado, ojo con las unidades, 1100, alfa sub b, alfa b por b, 94, alfa d por d, 30. Y este factor, z, escala el registro que sale más arriba, que dependiendo, este espectro se define para zona sísmica 2 a la larga, con 1. Si es que mi zona sísmica, estoy en la zona sísmica 1, se escala por 3 cuartos, ¿cierto? Le bajo un poquito, y si es que estoy en zona sísmica 3, lo aumento por 5 cuartos, ¿ya? Eso. Entonces, aquí nos vamos. Tenemos todos los parámetros. T sub A, T sub B, T sub C, T sub D, alfa sub A, alfa sub B, B. Y el A sub 0. ¿Ya? Ojo, este espectro está determinado en centímetros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el A sub 0 que teníamos de 0. ¿Dónde estaba el A sub 0? Bueno, de 0,4G, que lo define más arriba, lo pasamos a unidades de centímetros por segundo cuadrado. 981. ¿Ya? Entonces, déjame ver dónde está la sub-0, si está acá. Ah, ah, ya bueno. El factor Z, esto era para zona sísmica 3. Para zona sísmica 3. Por lo tanto, el factor Z son, perdón, aquí está. Factor Z son 5 cuartos, o sea, 1,25. Ya, pasamos entonces. Hacemos los periodos primero. Partimos en 0,03 en T sub A. Ahí definen el espectro. Me muevo entre T sub A, T sub B, T sub C, hasta T sub D. No voy a considerar el T sub E. O sea, sí, perdón, voy a considerar hasta el T sub E que está acá. Esto depende en qué tiempo estoy parado, por lo tanto, mi espectro va a ser dependiendo de dónde estoy parado. Para la primera parte, tengo esta recta, entonces defino, calculo el S sub A, que sería interpolar entre este punto y este punto, la ecuación de la recta, ¿cierto? Parto en A sub A, me muevo con cierta pendiente hasta alfa sub A. em, T sub B es 0,02, 0,2, perdón. Entonces vemos que acá cuando llega a 0,2, ahí está. Cuando llego a 0,2, llego a un SA de alfa sub A, 1100 centímetros por segundo al cuadrado, 1100 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Ya? La columna al lado, SAG, es pasar esta cosa a el espectro de diseño, ¿cierto? Pasar esta cosa a unidades de G y escalarla por Z. Eso nomás. Entonces, cuando estoy entre 0, T sub B y T sub C, tengo una constante, alfa sub A. Después, desde T sub C hasta T sub D, bajo con 2pi dividido en T por alfa sub B, B. 2pi dividido en T por alfa sub B, B. Y después, desde T sub D para adelante, que sería desde los 2 segundos, 4pi cuadrado dividido en T cuadrado por alfa sub D, B. Aquí está, de aquí para adelante. Y lo hice hasta 2 segundos, ¿ya? Fijan, zona de aceleración, zona que está determinada por velocidad, por así decirlo, y zona que está determinada por desplazamientos. Eso. Y si graficamos acá, tenemos este espectro, que tiene la forma que vimos. ¿Ya? Desde 2 para adelante bajaría de otra manera, pero lo voy a graficar hasta 2. Después nos pasamos a la ETG. El ETG, acá está, es un documento bien antiguo, pero que es de Ingendesa, pide especificaciones técnicas generales para el diseño sísmico. Esto era para estructura eléctrica en general. ¿Ya? Y esto, eh, bueno, van a cachar que tiene una forma media rara el espectro, que está acá abajo. El espectro, si nos vamos, acá está. Espectro de respuesta lineal para A igual velocidad 50 centímetros. Aceleración espectral, déjame ver cuál quería mostrarles. Figura 1, A05, ZPA 30 Hz, frecuencia Hz. Ya, esto lo voy a mostrar. Si se fijan, creo que lo tengo aquí guardado. Ya, aquí está. Déjame dar vuelta a esto.
Aquí está. Eh, ya, ya, aquí está. Entonces, espectro de respuesta lineal. Considera una aceleración de 0,5 g máxima, una velocidad 50 centímetros por segundo. Y aquí tenemos, esto nos da, erra la forma, ¿cierto? Pero tenemos los puntos esquina. También es tipo Newmark Hall, pero nos da unos puntos de esquina que nos dan acá. Está en términos de frecuencia. Entonces nosotros lo vamos a hacer para el 5%. Por lo tanto, el F1, la frecuencia 1, son 2 Hz. La frecuencia 2, que es este punto, si no me equivoco, serían 8 Hz. Vamos a hacer este espectro de acá. Y el A dividido en G es 1,06, que es el plató. Hasta acá llego. Entonces, subo hasta el plató, me mantengo en el plató, perdón, subo hasta el plató, me mantengo en el plató y bajo. Y eso lo tenemos acá, entonces. F1, 2, F2, 8, A sub G, 1,06 o 1,06. La frecuencia, el periodo, quiero decir, es 1 partido de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, vamos sacando así. Entonces, la frecuencia desde 0,5 hasta 1 segundo, desde 0,5 hasta 2, quiero decir, crecemos hasta el plató, 1,06, claro, crecemos hasta el plató. Después, desde 2 hasta 8, estoy en el plató, 1,06 constante. Y después, desde 9 Hz hacia abajo, empezamos a decaer con, em, claro, con, voy a mostrarla acá, ahí sí, claro, con T, la frecuencia, dividido, la frecuencia del punto esquina, digo, dividido en la frecuencia en Hz, por las A partido en G. Empezamos a decaer linealmente, ya, según ese punto. Nos vamos acá, un poquito más arriba está la descripción del espectro. Déjame buscarlo. Análisis dinámico modelo espectral, fuerzas de acoplamiento mecánico. No, hasta el final, sí. Espectro de respuesta lineal. En lo personal no me ha tocado ocuparlo nunca, pero así se ocupa. Sí, no está, claro. Bueno, así es. Entonces, si nosotros sacamos el espectro en términos de la frecuencia, lo pasamos a términos de periodo para verlo como lo vemos siempre, y calculamos el S sub A. Y graficamos. Nos da una forma así media rara, pero será. ¿Ya? Y por último, el espectro del manual de carreteras. El volumen número 3, manual de carreteras, em, define también de espectro, de diseño para sus cosas. Está buscando, pero se lo muestro al tiro. ¿Dónde lo dejé el manual de carretera? Aquí está. ¿Y por qué tengo este? Ya, aquí está. El manual de carreteras. Espectro. Déjame buscar dónde estábamos. Espectro de diseño. Espectro elástico, coeficiente del suelo. Ya, aquí está. Efecto del suelo. Ya. Esto vamos a necesitar. Para el tipo suelo, el factor S va a ser 1. Tipo suelo 2. Aquí está. Métodos de análisis. Método del coeficiente sísmico. Y un poquito más adelante está el método modal espectral. Chuta. Aquí está. Método. Uy, pero se me perdió. Método modal espectral. Acá está. Y este método, miren, nos dicen que se aplica a puentes altos, simplemente apoyados y continuos. Encontramos con luces libres no superiores a 70 metros, etcétera. Y entonces nos dicen que el espectro, el valor espectral de aceleración absoluta correspondiente al modo M, como para un modal espectral, se obtiene el siguiente espectro de diseño. Esta fórmula, 1,5 K1 por S por A sub 0, para un periodo menor a T1,
Y si es mayor a T1, es esta otra de acá. K1 por K2 por S por A sub 0, dividido en esto a las 2 tercios. Donde estos términos se sacan de acá. Aquí está. Para coeficiente de importancia 1 normal, el K1 es 1. Y después nos dicen más abajo que para el suelo tipo 2, el T1 va a ser 0,3 segundos y el K2 va a ser 0,672. Con eso entendemos todo lo que guardamos. Entonces, el espectro tiene esta forma. Aquí están los parámetros y tenemos acá los periodos. Vamos a hacerlo entre 0,05 y 2 segundos y graficamos acá. 1,5 por K1 por S por E sub 0 hasta los 0,3 segundos, hasta el T1 y después del T1 para abajo, ¿cierto? Con esto de acá, que es esta fórmula acá. K1 por K2 por S por E sub 0 elevado a 2 tercios. Y ahí lo tenemos para allá abajo, ¿ya? Y aquí lo graficamos. Por último, en unidades de G, ojo, A sub 0, 0,4 G. Y esto no lo voy a mostrar acá ahora, sí, no. Eso no tiene sentido ahora. Ya. Aquí comparamos entonces todos los espectros obtenidos en un mismo gráfico. Tenemos el proyecto 433, la 2369-2023, la NSH 2745, el ETG y el manual de carreteras. Y miren, acá tenemos en rojo la 2369-2023. 2369-2023, creo que me confundí. Acá está, dame un segundo. No debe ser, aquí está, estoy graficando el de referencia. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ah, espera, no me pasa por el lado. Ahí pasó. Y si no es la columna AC. No, no me lo quiero pasar. Ya. La columna. No es la columna AB. Aquí está. Es la columna AC. Y ahora sí. Ya. Y chutas, ¿por qué me agregó tantas veces? Y en. Y ahí está. Ya. En azul, la 433. Proyecto normativo. Amarillo, la 2369-2023. Verde, NSH 2745. Morado, ETG. Este, manual de carreteras. Y fíjense. Por arriba está la 2745. Ok, tiene ciertos requerimientos. No tiene por qué ser parecido. 2369, proyecto en CH433, prácticamente iguales. La ETG, parecida a estas dos, ¿cierto? Y por arriba incluso, un poco. Salvo para la parte de periodos más largos, que es notablemente mayor. Y el manual de carreteras, que para, fíjense en los periodos de la estructura. Para una estructura rígida de, digamos, 0,5 segundos, o sea, 0,3 segundos, menor a 0,5, digamos. La NCH 2745 claramente manda, está cerquita después del ETG. Y después viene la 2369-2023 y la 433. Y obviamente, y muy por abajo, el manual de carreteras. Pero si nos pasamos después para estructuras más flexibles, por ejemplo, comparen el manual de carreteras con la 2369. Después, a partir de cierto periodo, uno empieza a ser mayor que el otro. El manual de carreteras. ¿A qué voy con esto? Todos estos espectros, a pesar que la demanda es entre comillas la misma, ¿cierto? Para todos estos elementos, esta estructura, porque pueden estar en cualquier parte, y en todas partes, entre comillas, tiembla, no tiembla según un tipo de norma, ¿cierto? Sino que el diseño es el que cambia. Estos espectros no tienen por qué ser iguales, son distintos, porque persiguen distintos objetivos. La 2745 es para estructuras con aislación sísmica. Ahí vamos a ver más adelante, pero en general, como concepto de aislación sísmica, se aísla, ¿cierto? La estructura del suelo, del movimiento, para que trabajen por separado. Por lo tanto, no buscamos ductilidad, sino que buscamos sobre resistencia para la demanda que le llegue. Una resistencia que no tengamos comportamiento inelástico, dado que la respuesta que le llega va a ser menor. Por lo tanto, las demandas son súper altas. Acuérdense que este es el espectro elástico. 2369 y 433 son parecidas. Para cierta estructura en general,
La ETG, que son para estructuras eléctricas, transformadores, ¿cierto? No queremos ductilidad necesariamente. Entonces, si se fijan, ese espectro, el de la ETG, no tenía asociado ninguna ductilidad. Era directamente un valor elástico y es súper alto. Y el manual de carreteras es distinto, son cosas no industriales, no cubre cosas industriales, quiero decir. Si se fijan, veíamos que era cubría puentes, todo este tipo de cosas que normalmente son estructuras flexibles. O sea, se espera que sean estructuras flexibles y controla sobre los espectros de estructuras industriales o habitacionales, como la 433. Eso sería todo por hoy día. Mucho éxito con sus clases.